Y hablaste de ansiedad. Ansiedad por todos lados. La política también está generándole mucha ansiedad al propio oficialismo, que ayer tuvo un primer round malo en la discusión sobre quién va a reemplazar a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Ayer la fiscal federal con competencia electoral, Laura Roteta, dictaminó que no le corresponde a Diego Santilli reemplazar a Espert, como pretende La Libertad Avanza. Y como dice el texto de... Como dice el texto de la ley. Claro, del decreto reglamentario de la ley, sino que le corresponde a Karen Reinhardt, la segunda de la lista. ¿Cuál es el argumento de la fiscal? Bueno, el argumento de la fiscal es que esta ley fue pensada para ampliar la participación de las mujeres en la política, en particular en los cargos selectivos de los cuerpos colegiados. Porque no solamente se refiere al Congreso, también al Parlamento del Mercosur, etc. Y entonces lo que dice es, si vamos a cambiar, a correr, bueno, privilegiando cuál era el sentido de la ley, acciones positivas que precisamente vayan en línea con garantizar la participación de las mujeres en la lista. Ahora vamos a ver que los argumentos que usó la fiscal ya fueron rebatidos por los mismos varones que ahora tienen que recibir su expediente. El punto es que hubiera pasado, para empezar, el reglamento es claro respecto de la paridad. Digamos, más allá de a quién beneficia que el decreto que reglamentó la ley, sí. Sí, y el texto de la ley en general, pues la fiscal tiene esa interpretación porque claramente lo que había al conseguir la paridad de género, lo que aumentaba claramente era la participación de las mujeres porque no había paridad de género. Pero acá hay una sobreinterpretación va más allá de la paridad de género. En algún punto. ¿Qué hubiera pasado si la que encabezaba la lista era una mujer y la que renunciaba era una mujer? Hubiera dicho que correspondía que sea la mujer, reemplazara a la mujer. Exactamente, por precisamente una acción positiva en favor de garantizar aquello que busca la ley, que no es solo la paridad. Bueno, lo que dice la fiscal... Claro, por eso lo que dice la fiscal es que la ley busca más que la paridad. Y el argumento de la fiscal se apoya en datos de la realidad que no es precisamente ni la ley ni el decreto que lo reglamentó, sino qué pasa en la realidad. De hecho, si uno mira la boleta, vamos a ver la boleta única de la provincia de Buenos Aires, que hay 15 agrupaciones, 15 listas, y de las 15 listas solamente 3 están encabezadas por mujeres. Son la lista de Liberar, una candidata de apellido Tucumoto, la de Potencia de Talerico y la Avanzada Socialista que tiene a Manuela Castañera como candidata. Todas las demás, incluyendo la de Fuerza Patria, incluyendo la del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Digo, fuerzas que históricamente trabajaron por la paridad de género, se van a varones. Entonces, y de hecho, cuando uno mira, bueno, ¿cómo está hoy la representación de las mujeres en la Cámara de Diputados con la ley de paridad de género? Cada uno ve que efectivamente, y tenemos ahí unas plaquitas, que todavía está muy lejos de que la ley garantice la paridad de género. Por ejemplo, en total, en todas las listas que hay en el país... Bueno, porque vienen del rezago de las renos, cómo se van renovando las bancas. No, porque tiene que ver con quiénes encabezan las listas en las provincias chicas y quiénes entran, donde hay solamente uno o dos diputados. Digamos que se renuevan 2 diputados, van de 2 partidos distintos, encabezan 2 varones y bueno, la paridad de género garantizaba una cosa, pero entran todos varones. De hecho, hoy hay 199 listas en todo el país para la Cámara de Diputados y solamente 58 son encabezadas por mujeres. En las provincias grandes, donde se eligen mucho... Uno entiende todo este contexto. Pero de ahí a forzar la interpretación de un texto que es claro, que obliguen entonces que pongan una ley que obliguen que la lista la tienen que encabezar las mujeres. Estos son los argumentos de la fiscal, ¿no? Claro. Este es el argumento de la fiscal, que a pesar de la ley, el gran problema no es la ley, sino todavía la cultura machista que hay dentro de los propios partidos políticos. Que podemos discutir claramente. Claro, incluyendo aquellos que impulsaron la ley de paridad de género. Porque de hecho, en el país, en todo el país, de las 199 listas de candidatos a diputados, por ahora solamente 58 la encabezan mujeres. Al Senado pasa algo similar. Lo que pasa es que con el Senado, como entran 2 por la mayoría, 1 por la minoría, avancemos con la siguiente placa, ahí sí entra como mínimo de los 3 una mujer.
Claro. Como mínimo a los 3 entra una mujer. Y ahí, de todos modos, de las 66 listas de las 8 provincias que eligen senadores, solo 16 las encabezan mujeres. Con lo cual, la chance de que se avance en la paridad de género es menor. Ahora, ¿cómo está la composición hoy de la Cámara de Diputados? Con la ley vigente, la ley es desde el 2019, es decir, ya hay una plena vigencia, incluso de todos los que renovaron, con la vigencia de la ley. Hay 148 varones en la Cámara de Diputados y 109 mujeres. ¿Quiénes garantizan que pese a que tantas listas sean encabezadas por varones, después hayan más mujeres? Y provincias como la de Buenos Aires, Córdoba, Claro. Mendoza, en donde como es tanta cantidad de los diputados que entran, Claro. ya no importa solo quién encabeza la lista, sino los que vienen a continuación. Claro. Y en el Senado se acerca mucho más la paridad de género. De hecho, hay 47% de mujeres, casi paridad de género, estamos hablando que sería el 50%, Eso es cuestión de tiempo. 38-34. ¿Por qué? Porque hay muchas provincias que encabezaban las dos listas, la de la mayoría y la minoría mujeres, por lo tanto entraron 2 mujeres y un varón. Esto de hecho pasa en la provincia de Córdoba, en la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro, de donde hay más mujeres que varones. No el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que tiene a Recalde y a Lustó y solamente una mujer. Y ahí, de hecho, esta es la fiscal que dice, el problema no es la ley, sino que la ley fue pensada para una cosa y no está ocurriendo. Ahora, los argumentos que usó la fiscal fueron ya rechazados por la propia justicia, porque buscó esos 2 casos en los que usó argumentos del fiscal, que intervino en 2 casos anteriores, y de un camarista de la vía que quedó en minoría en la resolución de los casos, en donde dijeron, sí, pero muy lindo señora fiscal, pero la ley dice una cosa y la reglamentación de la ley también dice una cosa Lo que no no es lo quita que que usted todo lo que plantea. usted dice sea Exactamente. cierto. Entonces, es absolutamente cierto. si Lo es que pasa inconstitucional porque no se logró resolver, bueno, habría que discutir la norma, pero no están discutiendo que sea inconstitucional, sino que eventualmente no está resolviendo el problema. O sea, que el mecanismo que encontró la política para garantizar mayor participación de la mujer no está resolviendo. Claro, lo que pasa es que como tampoco hay democracia partidaria y los candidatos se están eligiendo a dedo, si hubiese elecciones internas en los partidos, con ley de paridad de género, probablemente podría acercarse un poquito más. Pero lo cierto es que los casos anteriores donde esto se discutió, que hay 3, hasta ahora lo que dijo la Cámara Nacional Electoral es, no, corresponde que si es el que sale de la lista, ya sea porque falleció, porque renunció, electo o en camino a ser electo, corresponde el mismo género, y esto es lo que muy probablemente vas a resolver en 2 de los 3 camaristas que van a terminar resolviendo, porque el juez muy probablemente le dé la razón a la fiscal, como Padilla, le dé la razón a la fiscal. La sensación es que sí, porque de acá hecho... hay un punto, ¿no? Porque va más allá. Los argumentos de la fiscal, que probablemente esté muy convencida, etcétera, se quedan atravesados por la suspicacia de que esto va más allá del género y es una cuestión de tratar de poner palos en la rueda para acceder al pedido de la libertad de avanza, que es un enchastre absoluto, hay que reconocer. Y cuando en la práctica, además, no modifica tanto, sobre todo si no se van a poder reimprimir las boletas. Pero aún así vas a tener a Reinhardt y a Santilli, a Karen Reinhardt, y la verdad que es una pelea bastante pava. Bueno, el tema es la discusión ahí, si entran, no sé, 14, 13, 11, ¿quién es el último que entra? Si un varón y una mujer, sí, y bueno, quién es la persona. Ahí vamos de vuelta, por eso. El punto es que nadie termina de creer, que probablemente no sea así, pero nadie termina de creer que de verdad están discutiendo la paridad de género, sino que lo que se está discutiendo es política y con otras motivaciones. Ese es el punto, que probablemente la fiscal sí tenga las intenciones del género, pero aún así le va a quedar atravesada esta sospecha de utilización del argumento con otro objetivo. En un ratito también hablamos porque hoy además hay una reunión para determinar si se reimprimen o no las boletas, que esa es una discusión aparte, ¿no?